sabéis que a veces nos mandáis correos con preguntas, con diferentes cuestiones y también sabéis que hay algunos hermanos que están en este grupo, aunque no están en el chat tampoco, ¿no? Pero que sí viven las clases en diferido y las van escuchando. Y bueno, nos enviaba un correo precisamente uno de estos hermanos y nos planteaba una cuestión y es, ¿seguimos siendo la misma persona en el sueño, con sueños? De esto hemos hablado alguna vez. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que seguimos siendo la misma persona en cualquiera de los sueños que soñamos por la noche o podemos ser diferentes? Yo creo que somos la misma persona y que a veces astutamente ocultamos basanas, pero sale ahí. Muchas veces a mí me pasa que sale lo que tengo muy escondido. Entonces, pues me parece que somos el mismo personaje. No puede ser, por ejemplo, no puede soñar ser una gaviota o ser un elefante. Pues en mi experiencia nunca me ha pasado, no sé si eso es posible, no tengo idea. Yo te ¿Vale? hablo de mi experiencia. Bien, está muy bueno eso de hablar desde tu experiencia. Vamos a ver qué ven los demás. Yo, así a bote pronto, sí diría que soy la misma persona en el sueño. Y lo que tú has preguntado a Ana, de si podría ser un animal, la verdad es que me pasó igual que a ella. No he sentido esa experiencia en los sueños. O sea, que yo sí me he sentido como la misma persona, viviendo Ujú. cosas muy extrañas, pero la misma persona, sí. ¿No? Bueno, esa es tu experiencia. ¿Crees Sí, que es posible otra cosa? no lo sé, no lo sé, Bien. no lo sé, la verdad. A ver, tu hermana Gloria, ¿qué nos dice? Gloria, gracias, Vicente. Hola, yo tuve como una experiencia eh, de un sueño donde yo no era mujer, o sea, yo, pues en los sueños normalmente hay veces no me veo el cuerpo, lo normal es que no vea el cuerpo, sino que me sienta como que soy Gloria, el personaje. Ujú. Pero recuerdo mucho un sueño donde yo sentía que no era mujer, sino que era hombre y algo me estaba pasando. Entonces, sí tuve esa experiencia. Ah, muy bien. Sí. Vale, Gloria, gracias. Ok. Enrique, ¿qué tienes que decirnos a esto? Bueno, no, pues en mi experiencia sí he sentido, sí he tenido otras formas. Bueno, la que más me acuerdo que sí me movió mucho porque apenas entraba en las clases y andaba ahí con mis comprensiones es una vez que era un niño, pero también había, bueno, estaba ahí en un barco y también había ahí un capitán, pero me reflejaban los dos. Este, en los dos, bueno, ya cuando volví a lo normal, entre comillas, pues me dio como que me enseñó algo, ¿verdad? Ujú. Pero sí he tenido experiencia de ser otros personajes, al final de cuentas. ¿Otros personajes u otra persona? Otra persona, sí. Pero Ujú. ¿cómo podría decirlo? Porque pues si era un niño y también era un capitán de un barco, pues me imagino que son personajes, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Gracias, Enrique. En mi Porque, caso, perdón. sí, Sonia, adelante. No, no, disculpa, termina tú. No, 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 por favor. No, estaba pensando que una vez me aclaraste un poco sobre ese tema. Me sirvió mucho porque tú decías, si yo lo entendí bien, que el prarabdha se extendía no solo al sueño de vigilia, sino también al sueño con sueño. Y entonces eso me sirvió un poco para entender que lo que yo, porque mis sueños son muy vívidos, ¿no? Como mucha actividad en los sueños, muy intensa, me sirvió para darme cuenta de que las tendencias, a lo mejor
¿no? La forma, digamos, de este personaje en el sueño de vigilia es más comedida, parece que la acción de la conciencia tiene más fuerza, que puedo como en algún momento tomar decisiones, entre comillas, ¿no? De girarme y no seguir como está la práctica de esta semana, no reaccionar, parece que hay una especie de voluntad que puedo cultivar y no alimentar esa tendencia, pero en el sueño, con sueños, parece que todo está más disparado, ¿no? Y todo lo que está más profundo, que también pertenece a mi prarabdha, parece que esas tendencias están todavía ahí como más latentes, ¿no? Sí. No, efectivamente, en nuestro sueño nocturno, el cuerpo que experimentamos es diferente del cuerpo que experimentamos en nuestro estado actual. Una cosa es el cuerpo de vigilia, el cuerpo físico de vigilia, y otra cosa es el cuerpo más sutil que experimentamos en el sueño de la noche. Pero nuestra identidad sigue siendo la misma. Es decir, en mi sueño sigo siendo esta persona llamada Sonia, ¿no? O Amelia, o Sara, o quien sea, ¿no? Nuestro único sueño dura desde el momento en el que nace nuestro cuerpo hasta que éste termine. Pero tenemos sueños nocturnos que son como sueños, pequeños sueños dentro de este sueño único, al que podríamos llamar el único nacimiento, ¿no? Aparente, ¿no? Entonces, nuestros sueños nocturnos son sueños dentro de un gran sueño. Y el cuerpo que experimentamos en nuestro sueño, digámoslo así, de vigilia, difiere de nuestro sueño dormido, porque si mi cuerpo está herido, por ejemplo, en mi sueño despierto, en mi sueño de vigilia, podría encontrar mi cuerpo completamente sano y saludable en mi sueño nocturno, ¿no? Una persona, por ejemplo, en tu caso, que has estado en un hospital, en una situación muy grave, tú no sé si llegaste a vivir alguna vez estando allí, ¿no? Cuando estuviste en coma o estando muy delicada como estuviste, si llegaste a vivir algún sueño nocturno en el que tú te veías por la playa, por ejemplo, ¿no? Es algo que además suele ocurrir habitualmente, ¿no? Hay como un anhelo de libertad cuando uno se siente a lo mejor aprisionado o en un hospital o cosas así, y se pueden tener sueños que impliquen volar, ¿no? Que impliquen saltar o lo contrario, puede haber sueños en los que tú estés muy bien en la vigilia y en el sueño con sueños experimentes mucho dolor o sufrimiento, ¿no? Sin embargo, aunque los cuerpos sean diferentes en los dos estados oníricos, me experimento como la misma persona en mis, digámoslo así, subsueños, por llamarlo de alguna forma. O sea, puedo pensar lo mismo, puedo sentir lo mismo, puedo desear las mismas cosas, puedo tener el mismo esposo o la misma novia en mi sueño nocturno. Puede que en mis sueños nocturnos solo quiera tomar quinoa o solo tomar arroz con verduras, porque es lo que prefiero en mi estado habitual, ¿no? En mi estado de sueño de vigilia. Ahora, si mi identidad como Sonia continúa en mis sueños nocturnos, pues más o menos voy a pensar, voy a actuar y voy a hablar con independencia del traje que lleve, como un gladiador, como una monja, como un pájaro, como lo que sea, exactamente como está Sonia despierta. Puede que recuerdes lo que viviste en tu vida de vigilia ese día, ¿no? Que te acuerdes que ayer fuiste al campo no sé, a una celebración, no sé, o a una biblioteca o a un teatro, ¿no? Puedes, por ejemplo, recordar la universidad, ¿no? Y los compañeros que tenías allí, con los que puedes recordar todo esto, ¿no? Pero por supuesto tu identidad y tu apego a Sonia no van a ser tan fuertes en tus sueños nocturnos como los experimentas en tu sueño de vigilia. Aunque es verdad que siempre, desde el punto de vista del sueño que estás experimentando,
te parece que lo que estás experimentando es mucho más realístico que lo que, bueno, tratas de deducir, ¿no? Por ejemplo, ahora, quizás recordando algún sueño que hayáis tenido de mayor o menor impacto, esto puede ser así. Así que si tienes pesadillas por la noche, por ejemplo, puede que te despiertes de tu sueño nocturno con cierta rapidez. Y sin embargo, si experimentas lo que sería el mismo tipo de pesadillas en tu estado de vigilia, puede que no salgas tan rápidamente de ese estado o tan fácilmente. ¿Por qué? Porque normalmente en el sueño de vigilia, por la identificación, y hablo desde el punto de vista del sueño de la vigilia, porque si estuviéramos hablando ahora desde el punto de vista del sueño nocturno, una persecución, por ejemplo, que estés experimentando se podría vivir como algo que dura años, porque la percepción del tiempo es algo tan relativo, ¿no? Que podrías incluso ver cómo te están persiguiendo cuando eres niño, ¿no? Cómo te haces mayor y vuelves a salir de esa casa por la noche y te vuelve a perseguir el mismo tipo, ¿no? Cómo ya eres una persona adulta, vas en tu coche al centro comercial o al supermercado y cuando te bajas del coche vuelve a aparecer el mismo tipo y ya tienes 60 años y te sigue persiguiendo, ¿no? E incluso que la sensación de tiempo que se experimenta en el sueño sea como toda una vida, ¿no? Podemos llegar a vivir los 80 o 90 o años de una vida en un sueño de una noche como si hubiera sido toda una vida. Ahora, una vez que este cuerpo muere, y si yo como ego, ¿no? vuelvo a proyectar otro nuevo cuerpo, voy a empezar a soñar un nuevo sueño en el que no solo voy a tener un nuevo sueño, sino que voy a tener un cuerpo diferente. Y también me experimentaré como una persona diferente. Pero aunque me experimente como una persona diferente, no dejaré de tener la misma esencia como ego, en tanto que los aspectos, la configuración concreta que esté en ese proceso de depuración, por decirlo así, o en ese estado consciencial o en ese estado mental eh, que viene siendo como la continuación de los diferentes sueños de vida anteriores que he ido viviendo. Así que puedes morirte, o sea, me puedo morir como Ernesto, ¿no? Pero me puedo convertir en Luisa en mi siguiente sueño. Y no porque me convierta en Luisa en mi siguiente sueño, y no porque ahora tenga o viva mi experiencia como el cuerpo de mujer de Luisa, voy a desconectarme del estado mental y del nivel consciencial que prosiguió al último sueño de vida. Es decir, que Luisa tendrá sueños nocturnos en su vida e incluso en esos subsueños, ¿no? Como decíamos antes, se llamará a sí misma Luisa y tendrá al mismo tiempo pues todo tipo de deseos, de miedos, de pensamientos, etc. Pero lo que llamamos ego, ¿no? Aun cambiando la forma del cuerpo y la forma del entorno, del contexto de sueño, es el mismo ego. Es decir, experimentamos un cuerpo diferente como yo, pero es la misma identidad. O sea que podríamos decir que los sueños que tenemos por la noche son subsueños de este sueño principal. Pero la identidad básica de la personalidad que tú crees ser no cambia. Es decir, que si sueñas ser un futbolista, por ejemplo, o un jugador de baloncesto, y en la vigilia tú no eres jugador de baloncesto, ni jugador de cricket o de básquet o de lo que sea, el jugador, el deportista, ¿no? que tú sueñes ser, va a contener las mismas características mentales de la personalidad, de la persona o de la identidad que tienes en vigilia. Y aquí lo importante que hay que entender es que si tenemos el poder de crear o de fabricar, para hablar con mayor propiedad, ¿no? Porque la creación la podemos considerar como una extensión de lo real dentro del sueño, ¿no? Pero la fabricación obedece enteramente a él. Así que si pudiéramos entender
que ese poder de fabricación del mundo, de los sueños, parte de nuestra propia mente o del yo pensamiento, también podemos preguntarnos, ¿cómo podemos estar seguros de que este mundo actual tampoco es nuestro sueño? Y si todo esto es un sueño, como nos suele decir Bhagavan, ¿por qué deberíamos preocuparnos tanto por cualquier cosa del exterior? ¿Por qué tendríamos que preocuparnos tanto por nada si esto es un sueño? Por ejemplo, la guerra que hay ahora entre Israel y que quieren meter por medio ahora a Irán y todo este lío, ¿no? Estos son nuestros sueños. Esos son nuestros sueños. O sea, hemos creado estas guerras y solo están ocurriendo en nuestra mente. Y aquí es donde tenemos que estar dispuestos a aceptar al menos, ¿no?, la posibilidad de que esto es así si es que queremos llegar a comprender profundamente las enseñanzas de Bhagavan y poder llevarlas a la práctica. Es decir, si podemos iniciar estas guerras en nuestra mente, también tenemos el poder de terminarlas. Si podemos iniciar en nuestra mente cualquier guerra que tenemos contra nosotros mismos, contra esos aparentes otros compañeros, hermanos de camino, si podemos iniciar esas guerras, también tenemos el poder de detenerlas y poner fin a todo esto. Con lo cual, si nos elevamos como ego y creamos toda esta serie, digamos, de insensateces, de locuras, de enfrentamientos, de victimismos, también tenemos el poder de replegarnos sobre nosotros mismos y detenerlo. Ya sabéis cómo. Pero para eso es conveniente que esto que vamos reconociendo, que nos dice Bhagavan, que nos dice la enseñanza, se vaya interiorizando cada vez más como una realidad. Y dirás, bueno, pero es que yo no quiero llegar a un camino para creerme lo que dice el camino sin yo experimentarlo. Ya, pero no te lo está diciendo Panchito López ni Perico de los Palotes, te lo está diciendo alguien que ha vencido a la muerte, ¿sabes? La ha vencido completamente. Y si no partes de la premisa de que Cristo, Buda, Robert, Bhagavan han vencido a la muerte y dejan un mensaje aquí para poder librarte de ella, si no te das la oportunidad de creer que por ahí pueden ir los tiros, porque vas teniendo señales de que eso es verdad, porque has tenido experiencias en tu vida de que eso es verdad, pues no te vas a dar la oportunidad de poder verificarlo por ti mismo. Porque sí, al final está claro, lo tienes que verificar en ti. Nadie lo va a poder ver. Como decía Bhagavan, nadie podrá dar un solo paso dentro de tu propia casa que no seas tú mismo. Así que quieres desmantelar todos los sueños de terror que te has inventado como ego, viviéndote como un personaje para disociarte de lo que crees que eres, como el generador de toda esta ilusión de miedo, de muerte, de enfermedad, de locura. Porque este ego se las va a ingeniar de mil maneras para que dudes de la enseñanza. Sobre todo cuando, y esto lo hemos visto además recientemente en varios casos, varios a la vez, cuando tocamos la fibra sensible de algún aspecto crucial y nuclear de la persona. Cuando alguien se siente cuestionado, por ejemplo, en esta escuela, cuando alguien se siente no comprendido o que se tocan algunos aspectos particularmente duros nucleares, este ego automáticamente dice, pies en polvorosa. Cuidado, cuidado, cuidadito, a ver si esto va a acabar conmigo o con mi relación de pareja o con mi no sé qué. Y la respuesta es que no va a acabar ni con tu relación de pareja ni va a acabar con... No, esta enseñanza no viene a destruir nada.
pero sí la va a transformar por completo. Y en último caso, tú vas a tener que poner la cabeza ahí. ¿En dónde? En las manos de Bhagavan. ¿Cuáles son las manos de Bhagavan? ¿Cuáles son los pies de lotos de Bhagavan? La conciencia. Yo soy. No es un señor con barba y blanca. No. Es a la pura conciencia que yo soy el que soy. Esos son los pies del loto de Bhagavan. Y ahí es donde todos hemos de llegar a poner en un momento determinado la cabeza. La cabeza es la cabeza de este impostor que se ha colado en una boda a la que no ha sido invitada y se está poniendo como el Kiko de todo lo que puede, de lo de uno y de lo de otros. ¿no? O sea, a nivel, bueno, a la enseñanza, pues ya dice, ya sabes cómo hacerlo, hacer la autoindagación. Pero a nivel práctico, bueno, a mí me gustaría escuchar otra cosa porque no entra en todavía en mi sistema. O sea, estamos viviendo el sueño, tenemos que permitir que el sueño siga, o sea, sin quererlo cambiar, ni querer arreglarlo, ni nada de eso. Es como si, ¿qué es? Que nos estemos divirtiendo dentro del sueño, pero estar totalmente convencidos que es un sueño y que lo único real es estarse enfocando en la autoindagación. Es que ahí es como que entran las dos polaridades y no alcanzo. Claro, la invitación al decir, date cuenta de que esto es un sueño, de que igual que te lo has inventado, lo puedes liberar. Como ya sabes, cuando tú estás creyéndote y queriéndote creer, sobre todo, completamente lo que estás soñando, como si fuera real. Esta invitación de la enseñanza es para empezar a desdramatizar el grado de intensidad con la que experimentas y vives los pensamientos en los que crees, y también para que no solo se incremente tu interés y tu amor por atenderte a ti mismo por lo que en realidad eres en medio de ese sueño, sino que a la hora de enfrentar como la persona que parece ser este sueño, lo vayas haciendo de una manera que sea cada vez más descontaminada. Es decir, que vayas liberando y soltando todo ese valor egoico que tanto te compromete a identificarte como personaje de quien crees que depende la resolución de las cosas que ya están resueltas y que van a ser aquí como tienen que ser. Por eso el trabajo no está en querer cambiar cosas, ni siquiera en querer cambiarte como personaje, sino en dejar de apoyar y de seguir cualquier invitación de este ego que te rearme o que te vuelva a rearmar como el personaje que tú sueñas ser. Entonces simplemente si a una situación determinada ves que lo que tú le imprimes como realidad para vivirte como personaje es tomártelo muy a pecho o ser muy desgastado y desganado y no poner interés en hacer bien una factura o en dejar las cosas para mañana, ¿no? Tanto por exceso como por defecto, ya sabes de que ego normalmente te la está jugando. O sea, tú como ego te la estás jugando a la hora de alimentar la ilusión de que eres ese personaje, ya que lo haces o bien por una autoexigencia extrema o bien por una dejadez y un descuido extremo. En el equilibrio de tratar de hacer lo correcto, de tener lo que dice la enseñanza, que es la visión del Nana Jiva Vada, que quiere decir tratar al hambre de sueño como un hambre que tú pareces tener y que requiere de comida de sueño. No dices, como esto es un sueño, pues no le voy a dar de comer al perro, porque es un perro de sueño que estoy soñando ahora y entonces ahí ya lo alimentará Bhagavan. No, porque tú todavía sientes y notas que hay en ti una voluntad que juega un papel a la hora de alimentar a ese perro y hacerte responsable de su alimentación. Entonces, ¿cómo lo harás? Lo harás, por un lado, sabiendo de que eso es lo que parece que toca ahí, porque está en consonancia con el no hacer daño a ningún ser, con el hacer lo correcto desde el punto de vista del amor y del dar, pero al mismo tiempo entenderás que si finalmente cuando tú pongas la comida en el cazo del perro tiene que venir un vendaval y volarse toda la comida y el perro no comer ese día y morirse, es que esa es la voluntad de Bhagavan. O sea, incluso en el sueño ya todo es la voluntad.
incluso en el Todo sueño. lo que termina ocurriendo, todo lo que se termina manifestando es un producto terminado. Me lo habéis escuchado decir un montón de veces. Producto terminado es que cuando vas al campo a hacer un picnic o una merienda con toda la familia, llevas 2 semanas organizándolo y justo cuando llegas viene un huracán o un vendaval y ni paella, ni san paella, ni nada. Y esto es lo que es. Y cualquier resistencia a eso es una manera de no querer aceptar que ya estaba determinado a ser así. Ahora, tú harás lo mejor de tu parte, pero no para mejorar el personaje, no para ser el típico cuñado fantástico que le hace la paella maravillosa a la mujer de su hermano y vas allí. No, no, saben que tú cocinas bien, se te da bien hacer paella y entonces tú pones esa paella y esa cocción o ese cocinado de la paella al servicio y por amor al ser. No lo harás para brillar en la familia, ni para sentirte mejor persona, ni tratarás de tener un propósito de, parece que esto es lo que me está pidiendo la gracia en este momento, y reconozco que va por ahí. Claro, ese reconocimiento de cuál es la dirección es algo que se tiene que ir, como ya sabéis, desarrollando y lo vamos desarrollando con la práctica, de aprendiendo a reconocer qué es lo que viene del lugar correcto, qué es lo que viene del espíritu y qué es lo que no viene de Bhagavan y viene de él. Hola Ernesto, ¿se escucha bien? Sí, hola. Pues precisamente iba relacionado con lo que acabas de responder de, de las conductas que uno sabe que ayuda al ego a reforzarse más. Estuve mucho analizando lo que me dijiste el otro día de digamos que a la hora de hablar, ralentizar un poco más el habla, dejar, digamos, el histrionismo para no reforzar más mis personajes y todo eso. Y se me presentó precisamente por una situación en la que otra vez con mi pareja eh, tuvimos una situación muy grave donde vi ese histrionismo en él y nos llevó a una problemática grave. Eh, Quería preguntarte respecto a precisamente ese histrionismo. Normalmente cuando hay inconvenientes o yo he enfrentado una separación de una pareja, el refuerzo de mi ego es precisamente vivir eso con mucha intensidad, ¿sí? El dolor en el corazón, el llorar, las lágrimas, el sentirme triste y todo eso. En esta oportunidad lo estoy tratando de vivir desde ese ser consciente que entiende que pasaron las cosas como tenían que pasar, no culparme, si tenía que ser así, estaba escrito, el problema que se dio, la situación, el conflicto que se dio, pero ahora lo que estoy viendo es que hoy me pasó algo. Yo estaba mucho estos días autoindagando y bueno, yo ya tomo la práctica de la autoindagación, algo como el desayuno, almuerzo y cena, pero me pasó que estaba mirando hasta qué punto dejar fluir, digamos, unos sentimientos que están apareciendo. Sí, el sentimiento, por ejemplo, de tristeza por la aparente pérdida de la relación. Entonces yo noto que cuando estoy autoindagando, desaparece todo. Yo no siento nada. Siento la total paz dentro de mí. Y esa influencia permanece por unas horas, hasta que nuevamente el mecanismo de mi mente, a través de recuerdos que aparecen, una canción que suena o algo que pasa, me trae ese dolor de vuelta. A mí me pasó que estaba tú indagando y pese a que aparentemente no estaba en el pensamiento de un recuerdo, comencé a llorar y fue un llanto muy profundo y yo sentí que era que yo toda esta semana he venido aparentemente como bloqueando el llanto. Como en este nivel aparente nivel en donde estoy, de que sé que no debo alimentar al ego con haciendo actuaciones o dándole al ego ese alimento que siempre ha sido para mí el drama del romance, pero a la misma vez no bloquearme. Lo que el temor que me aparece es creerme que puedo a través de la autoindagación estar en un estado de tranquilidad, pero que por dentro se esté tejiendo algo de que cuando me levante como personaje nuevamente haya un dolor enquistado que no esté trabajando de manera consciente. Mira, si ante una oleada emocional de esas características como estás definiendo, tú consigues autoindagar
consigues realmente atenderte a ti misma por lo que eres, no estarías bloqueando ni reprimiendo, si realmente llegas a establecerte en ese estado de autoatención. Sí, señor. Si sales de ahí por el sonido de una canción, por una melodía, y de repente te encuentras identificada con un pensamiento de autoconmiseración o de lo que sea, O de victimismo, sí, o de claro, desamor o cosas así. si finalmente tú te encuentras ahí, ¿eh? Mirando por la ventana mientras caen las gotitas de agua en el cristal, escuchando a Cyndi Lauper y pensando No, no, eso no lo escucho. bueno, entiéndeme, es porque Bhagavan te quería ahí. O sea, no hay Ah, nada. ok. Claro, entonces, no, voy a tratar de no reprimir, voy a tratar de no bloquear, voy a intentar tratar de... Todo lo que nos planteamos sobre la base de que ya estás ahí, identificada completamente con esa pena sobre ti misma o con esa química que te lleva a recrear el drama del romance, del abandono de la pareja, que si ya estás ahí, es porque ahí es donde está la oportunidad de aprendizaje, es donde la gracia tiene para ti una oportunidad de rendición. ¿Por qué? Porque simplemente no podrías estar identificada ni soñando absolutamente nada si no fuera porque es parte del plan. Ahora, el tema es cómo Ya, utilices eso. ¿cómo lo Si ahí utilizo? directamente puedes, que en realidad es quieres, ¿no? Ver quién es la que se está sintiendo eh, dramática, afectada, autoconmiserable de mi propia, de victimismo, de mi desgracia. Si pudieras autoinvestigar ahí, lo harás. Si quieres, realmente lo harás. Cuando no lo Sí, hagas es porque aún hay el suficiente grado de valor para ti en ese tipo de voluntad por querer sentirte así y tendrás que revisar y ver hasta qué punto estás o no dispuesta a rendirle esa voluntad a Bhagavan con todo tu corazón, a entregarle en bandeja, en una bandeja de plata, es decir, aquí está este mi deseo tan intenso mío de querer recrear y sentirme siempre, ¿cómo ¿no? estoy yo? Exacto. O cómo Es que rindo la cuando gracia. decimos me giro, cuando decimos aquí me giro, que es una forma coloquial de Sí, expresarnos sí, totalmente sí, sí. normal, estemos conscientes de que nosotros no hacemos nada para girarnos. Ah, no, sí, 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 señor. Simplemente la voluntad de disponerme a ir hacia el ser. Es decir, en vez de poner mi voluntad en estar recreando el drama en mi cabeza, en pensamientos de lo que pasó, por qué dije, por qué no dije, qué debía haber dicho y todo ese tipo de cosas, me pongo la voluntad, esa voluntad de girarme hacia el ser. Cuando veo que no, lo que he utilizado es Viveka, el tratar de, si analizo la situación, veo qué vasanas se despertaron. Ahora hablé bastante con Alejandra y para precisamente abrir ante ella el ver mi autoengaño, mi autocomplacencia, el por qué hice esto, el qué era lo que reforzaba en mi ego. Entonces, si estoy volteada como personaje, por lo menos lo que estoy haciendo es tratando de mirar con Viveka qué hay, pero primordialmente trato de irme hacia la autoindagación, sino que en el momento en que estoy en ese análisis aparece ese miedo de no ir aparentemente a bloquear emociones, porque sí he tenido deseos de llorar fuertes y estuve como, ¿para qué voy a llorar? Si alguna vez me acuerdo que dijiste en un satsang de que el que llora es el ego, el que está llorando y haciendo pataleta y el que llora por las cosas que le pasan en el mundo es el ego. Entonces, ¿para qué voy a llorar? Pero también vi que mi propio cuerpo lo estaba sacando, entonces dije, bueno, pues llore, llore porque eso está saliendo naturalmente, aparentemente del Claro, personaje. claro. Bueno, señor, Bueno, pues muy muchas bien, gracias, Ernest. a ti. Gracias. Sí, hemos de ver que muchas veces el principal propósito de este ego es fortalecer y cimentar el sentido de separación. La forma más poderosa que encuentra para esto es que constantemente y cada vez que nos relacionemos con otras personas, confirmemos que es verdad que el otro no soy yo, que Bhagavan no es la realidad en ese ser que está ante mí. Y por eso la mayor oportunidad, hasta que llega ya ese estadio en el que uno solo tiene un profundo amor por estar totalmente vuelto hacia adentro, ¿no? Que normalmente es el resultado de, en muchas vidas, haber estado dispuesto a derribar todas las barreras que vamos estableciendo con relación a los demás, porque con los demás no puedes evitar
constantemente, como ego, estar proyectándote a cada instante. Luego es a través de los demás como llegas al profundo encuentro con lo que realmente eres. A través de vencer todas las barreras que constantemente este ego va a estar interponiendo entre el otro y tú para demostrarte de que el otro no eres tú. Por eso esta escuela se llama Yo soy tú misma. Y lo que decimos muchas veces, ¿cómo vas a encontrar las mieles del Atma Swarupa, de lo que es tu naturaleza real, pura, si cuando vas a la tienda del vecino miras mal a la de la tienda o te cae mal o haces un juicio de por qué te ha puesto una manzana menos o de por qué no te ha pesado el no sé qué o por qué te ha cobrado? ¿Vemos esto? Ahí, y estamos viendo, ¿no? Algunas personas que pasan por estas enseñanzas, cuando se habla de la parte del trabajo que tiene que ver con la interacción, llegan a la conclusión de que esa no es la mejor forma de purificar la mente. Y es verdad, la mejor forma de purificar la mente es llevar la mente al corazón. Pero llévala 14, 15 horas al día, a ver si puedes. Porque si no puedes, tendrás que ver todo lo que haces para no querer eso, por encima de todas las cosas. Y ahí es donde no nos gusta, normalmente no nos gusta ponernos los espejos delante a los que les lanzamos piedras, a veces sin querer mirar al espejo y haciendo así, mirando para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, vamos con más preguntas. Sí, es lo del sueño, Ernesto. Es que ahora, a la vista de esta conversación que estamos teniendo, hace una vez creo que te lo puse en un correo, pero no por este tema. Hace como 20 años, eh, ya amanecido, yo de pronto me despierto en el aire, pero yo no creo que estuviera soñando. Me despierto ahí, quiero que me confirme si eso, bueno, si puede ser confirmado, porque, a ver, era el cuerpo sutil. Yo durante años he pensado que todo era un sueño, pero no era un sueño, Ernesto. Yo estaba completamente despierto y es más, si no es por el miedo que me entró, la sensación es maravillosa. Y yo me veo en la cama, allí engurruñado, dormido, eh, ese pobre cuerpo, y ya mucho miedo, y yo noto que vuelvo al cuerpo. Como si te tiraras por un tobogán. Entonces, eso podría equipararse al cuerpo sutil, que vuelve al cuerpo burdo. Y luego la otra pregunta sería, esa intercomunicación entre estados de sueño, vigilia, eso no lo termino de entender. ¿Eso es útil para el despertar? O bueno, para estos pasitos hacia el despertar. Sí, es útil porque ten en cuenta que como tenemos, la mente tiene los mecanismos que tiene de defensa, porque está constantemente tratando de preservar ese estado de autoconservación, porque se considera a sí misma la identidad que, que somos, lo vive como si fuéramos esa identidad que somos, tiende a ocultar por los propios mecanismos de defensa, a distorsionar de mil maneras todo aquello que le produce ese miedo a su desaparición. Y entonces, a partir de ahí, cuando tú empiezas a entrar en el sueño con sueños, parte de esos contenidos que han quedado como encapsulados por los propios mecanismos de defensa entran en una gravedad, por decirlo así, o en una frecuencia diferente, donde se desencapsulan de forma simbólica, apareciendo en la forma de imágenes o sensaciones que nos permiten develar en ese otro estado de sueño cuestiones que en el sueño, por ejemplo, de la vigilia quedan muy encerrados y viceversa. A veces experimentamos en el sueño, con sueños, situaciones que no entendemos y luego de repente por la mañana te estás duchando y dices, ah, esto que acabo de soñar significa esto. Ahora entiendo por qué. A lo mejor al cabo de 3 días, te viene aquella imagen de aquel sueño. Entonces, la misión que tiene y la función que tiene para Bhagavan, para el espíritu en nosotros,
con el proceso, digamos, de rectificación o de corrección de la voluntad hacia Él, hacia su amor, es darnos oportunidades en esos cambios de sueños como para poder develar o revelar aquello que dentro del mismo sueño nos es tan difícil a veces de descomprimir. ¿Vale? Y en ese caso, a ver, eso solo lo podría saber yo, ¿no? Pero yo creo que de pronto del sueño profundo, no sé, que fui consciente de mi cuerpo En en el la sueño cama, profundo no puedes ser consciente del cuerpo. despertando del sueño profundo, Ajá. Y que te despiertas del sueño profundo y te das cuenta de qué. de que estoy en la cama, el cuerpo Sí, burdo. sí, porque en el momento en el que el sueño profundo termina, de nuevo la identificación con este cuerpo como yo se hace efectiva inmediatamente. Es simultáneo. O sea, no surges. A nivel causal, sí hay primero el surgimiento de ego y después la apropiación de este cuerpo, la proyección de este cuerpo para vivirse como tal. Pero a nivel, digamos, experiencial, por decirlo así, acontece de forma simultánea. Ipso facto que te elevas, te estás configurando como este cuerpo para vivirte como algo separado de esa conciencia que es consciente de sí misma en el sueño profundo, sin ego, sin mente, sin cuerpo, sin nada. Es automático, lo que pasa es que conforme tu práctica, y esto es algo que viví cuando estaba en Tíbet, algo muy intenso que para mí fue muy impactante, fue despertarme por la mañana como a cámara lenta. Es decir, ver cómo la configuración de este cuerpo como yo, como si le hubieras quitado varias velocidades a la película, ¿no? ¿No te pasa a veces, por ejemplo, que pones una película y de repente la pones a cámara lenta y empiezas a apreciar muchos detalles que estaban ahí que no veías cuando iba a una velocidad normal, ¿no? Hay un momento en tu práctica en el que cuando te vuelves a elevar como ego, ¿no? Cuando vuelves a ser consciente de este cuerpo como yo, empieza a pasar como muy lento, ¿no? Y entonces es como cuando también reduces la velocidad de los fotogramas de una película de dibujos animados, te das cuenta de que no hay ahí una Heidi que esté paseando por la montaña, no, sino que es un dibujito que va detrás de otro, que va detrás de otro, y dice, ah, vaya truco este. Entonces, desde el principio que empezaste a hablar de este tema, mi pregunta que ya venía de estos días atrás es si realmente nosotros tenemos alguna identidad de alguna manera, es decir, si nos quitamos la careta, si las características de este personaje, si no sé qué, al final en realidad no quedaría nada, supongo, a no ser el cuerpo causal, que sería ese cúmulo de programas con el que venimos de generación en generación, digo yo, ¿no? ¿Es así o me lo estoy inventando yo sola? Por poner un ejemplo un poco fuera de lo común, pero Ramana se obtuvo la liberación, ¿no? O sea, él fue consciente de ser, ¿no? Y el personaje, el chico, el niño, aquel personaje con el que lo identificamos, que podía ser simpático, antipático, lo que fuera, en realidad no existe, no es nada. No, Entonces exactamente. nosotros no somos nada. De No, ninguna en manera que realidad se nos mire. No nos vamos a salvar ni nos hemos salvado. no, Ni no ningún hemos santo se ha salvado. no hemos existido, no existimos y nunca existiremos. O sea, no quedaría en nosotros ni la memoria, literalmente hablando. Quiero decir, fuera de un plano relativo no somos nada de nada. Cuando desaparece un sueño, ¿qué realidad tuvo? Algo de lo que te das cuenta que nunca fue real. Es más, cuando pasan las horas, ¿no? Al cabo de los días, y alguien te pregunta por qué soñaste hace 3 semanas, ya ni siquiera te acuerdas, algo que haya sido algo que tú hayas, a través de la memoria, tratado de, ¿no? De resetear y de repetir para que parezca que es verdad que lo soñaste y que fue real para ti.
pero los sueños son así, pierden consistencia en la medida que atendemos a la realidad que trasciende al sueño. En este caso, el personaje solo parece real porque lo estás mirando. Ramoni solo te parece real porque estás atendiendo a este cuerpo considerándote ser Ramoni, como el nombre o la etiqueta que le pones a este cuerpo para considerarte algo aparte de él. Por eso, cuanto más y más dejas de atender a este cuerpo como yo y solo te atiendes como pura conciencia, más y más se va viendo que esto realmente no existe. Y que Ramoni sea de esta manera, de la otra, de más allá, muy simpática, muy buena, por ejemplo, o todo lo contrario, es pura fantasía, en última Exacto. instancia. Claro, pero hasta que eso realmente se reconozca total y enteramente como pura fantasía, imagínate todas las diferentes formas de pensamientos, emociones, querencias, voluntades de este ego que se tienen que haber ido rindiendo una detrás de otra. Entonces, llevándolo ahí, si como tú decías, creo que al principio, o sea, muere este personaje, muere aquí en la vida normal, y ego sigue con el mismo personaje en otra vida, algo así entendido, ¿puede ser? La misma persona El sigue. mismo ego lo que hace es, cuando termina un sueño de vida, digamos los 80 o 90 años de una persona, por decir algo, cuando termina ese ciclo, ego lo que hace es automáticamente suelta ese sueño e inicia otro sueño, salvo que se haya producido la liberación. En ese otro sueño ya no vas a ser la misma persona que fuiste, ni tener el mismo tipo de cuerpo que tuviste, pero el estado de la mente, el estado mental que quedó al terminar ese sueño, va a seguir estando ahí. Por ejemplo, si en ti queda pendiente la vergüenza y el miedo a la opinión de los demás y todos los aspectos de la mente que no hayan sido integrados convenientemente en la unidad, primero que se hayan unificado, integrado, luego unificado y finalmente disueltos en la luz, en la conciencia, tendrán que vivirse a través del cuerpo de sueño que sea que ego proyecte ahí y que será un cuerpo de sueño muy particular, no cualquiera. Tendrá unas características completamente a la medida de ese estado mental, completamente a la medida de las inclinaciones y de las basanas que aún están pendientes de ser deshechas. Es decir, ahí juega un papel importante el cuerpo causal, como ese Totalmente. cúmulo de tendencias. Mientras haya Exacto. cuerpo causal no resuelto, habrá un personaje que resuelve su vida, entre comillas. Quiero decir, Sí, que enfrenta esas tendencias, claro, o claro, que sería capaz, con la ayuda de la gracia, de disolver todo claro, ese cúmulo de claro. Y un historias que hay personaje ahí. claro, y un personaje a través del cual este ego se vive, que tendrá una enorme tentación al llegar a estas enseñanzas de querer pasar por encima de los niveles relativos en los que aún le esperan lecciones muy relativas, donde por más que trata de autoinvestigar, cuando toca un poquito hueso y un poquito de rasca-rasca ahí, se siente como la mismísima caca, ¿eh? Entonces ahí dice, bueno, parece ser que esto de que no soy un cuerpo, de que no soy el hacedor y demás, está muy bien, ¿eh? Pero ahora que he permitido abrir las puertas a esta vulnerabilidad, me doy cuenta de que soy un principiantito, ¿eh? ¿No? Y entonces uno reconoce de que la gracia es muy sabia. Si todavía algo te afecta, si todavía algo te conmueve, te irrita, te molesta o te enfada, o si lo haría, pero ni siquiera te has dado cuenta de que lo haría, porque hay algo en ti, que es un mecanismo de autoprotección del propio yo, ahora en su modalidad espiritual, que trata por todos los medios de utilizar ahora la enseñanza y todo lo que haga falta, con tal de que no tomes contacto con eso, que vas a saber que está pendiente porque te va a traer experiencias o situaciones que te van a revelar que eso está pendiente. Porque la gracia no se equivoca nunca, el prarabdha nunca se equivoca. Yeah. Bueno, me estaba acordando de esa frase de los 144.000 salvados, que creo que lo habla en Apocalipsis o algo así, pero en realidad no hay 144.000 salvados sí y 144.000 no. No existe, porque el personaje no existe. No tiene
no tiene sustancia, no tiene realidad, ¿no? Solo es pura ficción. Desde Ya. desde el punto de vista, digamos, de la realidad, cuando tú te salvas, salvas a todos los que parecían ser otros que estaban ahí en un sueño viviendo lo mismo que tú, porque todos eran y formaban parte de tu mente. La liberación es para todos. Ya, ok. Es lo mejor que tiene esto. Decir, ¿cómo puedo liberar a mi hija o a mi pareja de lo mal que lo está pasando? Autoindaga y atiéndete. Y poco a poco lo irás liberando de todo eso, porque te liberarás tú de todo eso. Bueno, si viéramos esto tan claro, desaparecería Drill, para empezar. Bueno, claro, sí, el Ya grid falta realmente, menos, pero sí, el grid, desaparecería. estamos viendo cambios importantes en muchas cosas de los que estáis trabajando ahí, que es el resultado precisamente de esa corrección, ¿no? Paulatina de nivel en nivel. Cuando estés ahí y te digan todo lo que te decían hace un año y realmente estés en paz con eso, porque mi soberbia, mi orgullo, mi vanidad sean cosas con las que ya no estés en pelea y en conflicto, eso ya empezará a integrarse de una manera mucho más potente. Y Bueno, y el día que nos digan lo que quiera que sea de más perverso y es que no no nos es que ni siquiera se identifiquemos. dará, es que ni siquiera se dará, salvo en una fase previa de consolidación, ni siquiera la falta. Ya. Haremos una sesión de grid, todos ahí en silencio, contemplándonos como lo que realmente somos. Y hasta un cierto punto, evidentemente, porque mientras estamos percibiendo cuerpos, ya sabemos que la inercia va a ser querer enfrentarlo, ¿no? Querer reafirmar la creencia en el ataque, pero algo ya se habrá impuesto como para no querer seguir alimentando todo eso y reconocernos más íntimamente como lo que somos. Es que ahorita me llegó esta comprensión, ahorita que le comentaste, o sea, que si me libero yo, se liberan los demás. Porque esa percepción la tenía yo así como una culpa muy fuerte en otro lugar. Que era, ¿cómo va a morir yo? O sea, ¿cómo es posible que sea tan egoísta? Si está mi hija, está mi hijo, porque yo tuve esa percepción muy directa de saber que si yo moría, ¿va? Todos ellos también se acababan. Entonces ahí es cuando entró mi ego, ¿va? A contarme toda una serie de cosas. No puedo morir porque si yo muero, ellos desaparecen. ¿Qué va a ser de sus ilusiones? Es una manera que me estaba yo defendiendo, ¿va? Como ego. Bueno, por lo que ahorita le comenté a Ramón y me vino esa comprensión, si es que es una comprensión. Claro, pero fíjate, si yo todavía me percibo como un cuerpo y veo a mis hijas y a mi esposa como un cuerpo, pero me digo que por yo morir me voy a acabar con ellas, lo veré como una amenaza, porque yo todavía me percibo como un cuerpo. Y aplicando lo que es un nivel absoluto de la enseñanza, me estaría haciendo daño, estaría utilizando ese conocimiento superior de la enseñanza, tratando de que encaje y de que aplique a un nivel y a una perspectiva que ahora mismo hay en mí, que es otra. Entonces, no, si yo ahora mismo me muero y me veo como este cuerpo, desde mi propio punto de vista como ego, que me vivo como tal, mi familia sigue ahí viviendo su vida. Y eso es un error, pero es mi percepción. Luego es la forma en la que yo lo percibo a día de hoy. No me puedo contar cualquier otra cosa, pero sí puedo saber que la dirección es la que es y bueno, se irá dando paulatinamente. Recuperamos un poquito el Guru Bachaka Kobai, que nos quedamos hace ya unas cuantas semanas. Ya sabéis que nos gusta ir saltando de una obra a otra. ¿Mm? Eh, y hemos dejado ahí el Upadesa Tani Kapal. Lo continuaremos en próximas clases a partir del verso 8. Pero vamos ahora a retomar el Guru Bachaka Kobai. ¿Quién le gustaría comenzar? 31. Shiva lo supremo. Habiendo erradicado el ego, que estaba vagando errante como un espectro, no está tu figurita ahí, la quito, en el engaño, y habiendo destruido la dualidad de lo senciente y lo insenciente, el alma, que es así sumergida y bien empapada en la luz del puro y dichoso Sahaya, Samadhi, es el supremo Shiva.
Bien, lee también el siguiente y el comentario de Sadhuam y nos compartes tu sentir sobre estos dos versos. 198. Cuando el ego, en el sentimiento de ser una unidad, una entidad separada, es eliminado, Chitam permanece como Shivan, el supremo Chit, al haberse sumergido en el corazón como yo soy la consciencia misma, y al haber destruido así todas las falsas y densas concepciones mentales. Sadhuam. La sílaba tam en Chitam representa la ignorancia, tamas u oscuridad. Así pues, cuando este tam es eliminado, solo queda puro chit. Remitirse también al verso 244. Tam, chitam es la oscuridad de chit, lo que vela, ¿no? U oscurece la consciencia chit, que es la consciencia yo soy, la sensación de ser, la presencia, la consciencia presente, la atención consciente, tantos nombres. ¿Qué te llega de estos dos versos? Si hay algo que quieras compartir o alguna duda. Me ha pasado igual que la otra vez, Néstor, me quedo sin palabras. He dicho que Bueno, quiero leer porque... están muy claros, ¿no? Están muy claros, ¿no? No tiene mayor historia. Hay versos donde nos detenemos más y tenemos que un poco discernir y desarrollar más viveka. Aquí quizá no hace falta tanto, ¿verdad? Eh, nos habla de que para ese establecimiento en Sahaya Samadhi, que es otra manera de llamar a la iluminación o el nirvana, pues este ego que vaga errante, porque son estos sueños de vida que estábamos comentando antes, ¿no? Está vagando errante de un sueño a otro, tiene que destruir toda forma de diadas, de las dualidades, de todos los opuestos, pérdida y ganancia, agradable, desagradable, y en última instancia y más próximo, ¿no? Al yo pensamiento entre lo senciente y lo insenciente, llega un momento en que el alma, en este caso ego, pero ego ya en su estado más puro, en su estado de conciencia, chit, se termina, digamos que, aislando o separando o escindiendo completamente de cualquier vinculación, de cualquier nexo o atadura con los cinco cuerpos, ¿no? Y ahí es el Sahaya Samadhi. Y en el segundo verso, en el 198, lo que viene un poco a expresar también es que ese tam de chitam, esa oscuridad, ese velo, lo que va haciendo es precisamente, en la medida que se va retirando, poder permanecer como yo soy. Bien. Seguimos contigo, Ignacio, luego le damos paso a Sonia, ¿vale? Ernesto, Sí. una pregunta o que yo no recuerdo bien. ¿Chitán no hacía referencia o chita a la voluntad? ¿Era chita? En A la este voluntad contexto, individual, ¿no? sí. En este contexto, es que claro, hay palabras, por ejemplo, como cuando utilizamos mente, ¿no? O cuando decimos la palabra eh, mm, conciencia, ¿no? A veces que se confunde consciencia con conciencia, ¿no? En este caso, chitam alude a, digamos, el velo de chit. Y de hecho, la voluntad individual es una forma, por eso a veces se la llama así, es una forma de el velo de la conciencia clara, de la luz clara del entendimiento de la voluntad de Dios. Sí, sería como la voluntad de vivirse como algo separado, ¿no? Sí, Y esa voluntad, conforme se va purificando, hace que vaya cayendo ese tan, ¿no? Esa oscuridad y se vaya y queda chit, que es la luz diluyendo, pura. claro, lo Sí, individual. Vale. exacto. De hecho, Ernesto, a chit muchas veces se la conoce como la luz clara, como la luz de luces. Y tam lo que hace es oscurecer, hace que precisamente esa voluntad o esa conciencia sea una conciencia reflejada y por lo tanto manchada, teñida del velo de la oscuridad del yo. Ignacio, vamos con el 199 y así ya terminamos con el 31, con el capítulo 31. Ese eterno y sutilísimo ser que penetra y trasciende todo es Dios, el supremo Shivan,
que es realizado cuando la dispersa mente desaparece en su fuente, habiendo eliminado sus impurezas y habiendo sido bien refinada. Bueno, Muy pues claro, ¿verdad? sí, la purificación mental, ¿no? Ahí estamos, ¿no? En ello, en ese trabajo, ¿no? Cuando no podemos ir hacia adentro, estamos tratando de corregir la percepción, de purificar la mente, pero al final no, al final es la autoinvestigación, ¿no? Cuando cuando la mente desaparece, es lo que lleva finalmente a la mente a desaparecer en su fuente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Es sobre el primer verso. Espera, que me lo pongo en grande. Dice, habiendo erradicado el ego, que estaba vagando errante como un espectro en el engaño y habiendo destruido la dualidad de lo senciente y lo insenciente. Eso me da la sensación que cuando dice ahora, el alma que es así sumergida y bien empapada en la luz del puro y dichoso Sahaya Samadhi es el supremo Shiva. Está como diferenciando como la chispa de vida, como la parte más pura del ego. O sea, el alma, aquí el alma, ¿a qué lo asemeja? Porque está hablando de alma y de ego. sí, Entiendo. Bueno, dime. sí, es lo mismo en realidad, Pero usa dos porque palabras diferentes. sí, usa dos palabras diferentes porque aquí ya el aspecto, digamos, de ego, que es el aspecto real, que es la consciencia chit, pero que aún sigue entremezclada de alguna manera, no se ha terminado de liberar por completo de la ilusión de esa eh, identificación con los, eh, eh, lo diré, se me ha ido la palabra, bueno, con los cuerpos, 5 cuerpos, ¿no? En definitiva, ¿no? Cosas, Eh, los cosas. Upadis, Sí, no, pero iba a decir los añadidos, los el nombre que upadis. se me... Sí, exacto. Cuando se ha escindido de esto, ya está como una especie de viaje, por decirlo así, hacia su total, digamos, rendición, a su total entrega en Dios, ¿no? En la realidad. Entonces, ahí hace esa diferencia porque, por un lado, ego es ese que vaga errante, pero ese que deja de vagar errantemente y que ya se entrega, ya sube a la plataforma, ¿no? Para rendirse y entregarse por completo, ya va siendo el aspecto puro, por decirlo así, de ego, que podemos llamar el alma como el reflejo o la conciencia reflejada de Dios aquí. Es La una parte de Dios. sutil... ¿Perdón? Vale. Podríamos decirlo así muy básico, la parte de Dios que soy yo. Sí, perfectamente. Vale, gracias. Perdone. No, perfecto. Gracias a ti. Te da mucho juego, ¿no? Cuando entramos ahí. Bueno, vamos a cambiar. Os voy a compartir, ya que ibas a intervenir Sonia, te pregunto primero a ti y luego pues el resto de los que queráis podéis ir interviniendo, ¿vale? Cuando me educaron como católico, solía decir, quiero tener fe, pero necesito tener razones para esa fe. Me decían, no, la fe es un salto en el vacío. Ahora sé por Bhagavan que la fe es un salto a la luz y que la verdadera fe florece en nuestro corazón solo en la medida en que nos volvemos hacia la luz. ¿Cómo puede florecer la fe en la oscuridad? La fe solo puede estar en la claridad. Solo cuando todo se aclara hay verdadera fe. ¿Qué os evoca esto? Empezamos contigo, Sonia, que ahí te has cedido el turno gentilmente a Ignacio. ¿Qué te evoca esto? ¿Qué comprensiones te llegan? Y por favor, el resto, permitiros intervenir con total confianza. Pues mira, esto me evoca algo que he venido a comprender después de que
de que gracias a Dios estoy en esta enseñanza, ¿no? Yo siento que en esta enseñanza es como si ahora estoy empezando en el camino, ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque he experimentado, que ya no es una cosa intelectual, aunque por muy milésima de la milésima que sea, me da igual, me sirve, he experimentado que entre más entreno, aunque solo sea mantener un mínimo hilo de autoatención, más va cultivándose en mí una certeza interna. Entonces, yo escucho aspectos de la enseñanza y yo no necesito ni cuestionarla. O sea, hay una certeza interna que yo considero que es esa fe. Algo dentro de mí late muy fuerte que no tengo cuestionamiento, solamente tengo que entrenar la voluntad de seguirlo y que la voluntad de fuera no sea mayor que la que está latiendo dentro. Pero yo siento que entre más autoatiendo, aunque sea haciendo 1000 cosas, no importa, conservo ese hilo de autoatención, de esa sensación de estar presente en lo que estoy haciendo y de sentir ese doble juego y siento que ahí esa fe crece. Es como si se estuviera alimentando. Entonces, ya yo entiendo ahora lo que es alimentar la fe y la confianza desde ese hilo, ¿no? Si no, antes de entrar en la enseñanza y haber hecho clic esa pieza que tanto me faltaba, porque por mucho que yo había cultivado meditación o lo que sea, al final estaba cultivando mayor concentración en un objeto que estaba afuera. Pero hasta que no entró esta enseñanza y me dio la pieza que me faltaba, no ha empezado a nutrirse algo que yo siento crecer. Ujú. Y ahí es donde he empezado a sentir una verdadera fe que no es tan intelectual como era antes. ¿Cuáles serían entonces para ti las diferencias más importantes que aprecias entre el concepto de fe que suele inculcársenos desde que somos niños por la influencia de la Iglesia Católica que escuchamos en nuestro entorno habitual y esta explicación tan diferente y tan hermosa de lo que estamos acostumbrados a oír sobre la fe? Dos caminos totalmente distintos, ¿no? Uno es como esa fe ciega que te dicen, ¿no? Uno es te lo crees porque te lo digo yo, es dogmática, ¿no? Te lo crees porque hay una autoridad de referencia y está bien que en algún momento tenga, como decías al principio, ¿no? Hay cosas que yo no he experimentado, pero si tengo una confianza absoluta en alguien que ha recorrido el camino, me viene fenomenal. Esa es la fe de todavía no estoy ahí, ¿no? Pero, pero es distinto cuando tú vas desarrollando pequeños atisbos y esa confianza nace del interior. Ya no es porque tú dogmáticamente me entrenes a mí, como decían, y válgame, no quiero ofender a nadie, pero los jesuitas decían, dame un niño de 7 años y haré de ahí un lo que sea, porque se adoctrina la mente, se acostumbra y puedes creer en algo ciegamente porque te han adoctrinado así. Pero cuando empieza a nacer algo, empieza a ser algo como lo que tú sueles nombrar, una referencia interna, algo que realmente late dentro de ti y que sientes que va creciendo, como una certeza interna de es por ahí, esa es la fe que a mí me da la fuerza. Esa es la que me da la fuerza. La otra se me cae muy rápido. Muy bien. Pues gracias, Sonia. Ahí que estabas en tándem con Ignacio, esto te ha sonado, ¿eh? Lo de los jesuitas, ¿verdad, hermano? Totalmente. ¿Puedo decir algo? Claro, claro. Sí, vaya, Sonia ha dicho ya un montón de cosas, ¿no? Pero decir que entonces la fe y la claridad, la fe y la luz, es decir, que la autoinvestigación y morar en el ser es lo que hace que crece, ¿no? Que crezca la fe, ¿verdad? Así es, Muy bien. así Y, es. Pero es a donde nunca te apuntan los curas normalmente. claro, Normalmente, ¿eh? Que hay curas que son muy curiosos, que parece que están ahí para ayudarnos a no seguir creyendo lo que está mandado, ¿no? Desde el punto de vista de la religión. Eh, pero sí, la luz y la claridad son la verdadera fe. Y la verdadera fe solo puede cimentarse en esa claridad. Ahora el tema es, ¿cómo puedo tener fe estando como me siento
en la oscuridad de esta identificación con el cuerpo, ¿no? Y ahí es donde pues, la mayor parte de la gente se adscribe, ¿no? a ese ten fe en aquello que te cuentan que no puedes ver. Y tienes que tener fe en lo que no puedes ver. ¿Cómo que no lo puedes ver? Si lo puedes ser. Adelante. Bueno, cuando hablaba de la luz y la fe, y sobre todo con respecto a la oscuridad, cuando estamos en medio del túnel ahí todo negro y no vemos salida por ningún sitio, el mismo hecho de clamar por ayuda, por claridad, ya hace que se produzca la claridad. Por eso, aunque sea paulatino, aunque sea en el tiempo se dilate, pero para mí la fe misma es la luz. Es decir, la fe es lo que aclara la oscuridad. Por eso la semilla de la fe, yo creo que en realidad nunca está ausente. Puede estar opacada, pero la semilla de ese primer salto que parece que es al vacío, en realidad el acto de fe es un acto de autoamor, como lo concibo. Sí, Es lo que nos lleva. muy bien. ¿Cómo estás, hermano? Y quería hacer, yo bien, muy bien, estoy encantada, estoy muy contenta. Aparte Ya de la ya sabes cabalgada, estoy muy contenta. por qué te pregunto, ¿no? Pues digo yo, en fin, te puedo decir que estoy bien. Estoy muy bien. ¿Qué te iba a decir? Quería preguntar antes una cosa sobre el sueño, muy breve, y es, por ejemplo, yo he recibido, o sea, me he despertado muchas veces y tuve una temporada hace un año o así, que me despertaba muchísimas mañanas con compresiones muy fuertes, es decir, a nivel psicológico, ahora entiendo por qué esto, por qué lo otro, es decir, como que todo cuadrara. Nunca me he tomado una nota al respecto, lo he dejado fluir y digo, bueno, pues si esto es una comprensión orgánica. Y la pregunta es, ¿convendría apuntárselo en una libretica para saberlo o simplemente permitir que eso se asiente en el inconsciente, porque ni siquiera consciente, porque claro, yo no me acuerdo de nada de esas comprensiones. Pero yo Bueno, entiendo que eso luego fructifica en el sueño de vigilia. sí, puede ser que al anotarlo en algún momento puedas evocarlo más fácilmente y que eso a lo mejor fuera parte de lo que estaba predeterminado que facilitara el emergimiento, ¿no? Nuevamente de eso que te tengas que ver, que tengas que poder comprender con mayor claridad. Puede ser. Pero hagas lo que hagas, va a estar bien. Pues no me lo apunto, qué mal. Buenas noches a todos. Yo lo que me planteo sobre la fe es si el primer paso no es un poco en el vacío. Porque yo lo que, por lo menos en mi camino, es decir, a medida que voy avanzando, vamos, digamos avanzando, siento como que la luz se va como abriendo cada vez más, ¿no? Y que la certeza es cada vez más clara, más radiante, más clara, ¿no? Pero los primeros pasos, yo echo la vista atrás y siento que fueron un poquito en el vacío. Es decir, que fue un poco decir, bueno, pues mi intuición me dice que por aquí, pero no era una cosa, no era una certeza para nada, ni era una cosa muy iluminada, sino que era pues, bastante oscura y bastante, en mi caso, por lo menos bastante en el vacío, como todo en la vida, como en muchas otras cosas también. Me refiero a los primeros pasos, ¿eh? Sí, cuando estás dando ese primer paso, esos primeros pasos, la Sí, sensación es que estás como a tientas en la oscuridad. Es como cuando te levantas por la noche y eres pequeño, ¿no? Y vas ahí a tientas. Yo recuerdo, eh, en mi casa había un pasillo que iba cuando era pequeño, ¿no? Y el pasillo me parecía que tenía 500 metros, ¿no? Y si volviera a ir a ese lugar donde vivía, eran yo creo que 3 metros, no tendría más. Pero me parecía como si estuviera a 500 metros. Y trataba de llegar a la cocina e iba a tientas, la puerta aquí. Cuando ya has terminado de recorrer eso y pasado el tiempo, ¿no? O habiendo profundizado más en tu autoconocimiento como lo que somos, te das cuenta de que aquellos primeros pasos no eran ciegos. Aunque los vivieras como si fueran ciegos, hubo una luz que te condujo hasta ahí. Es como algunos de vosotros, cuando recuerdo perfectamente algunas de las
primeras entrevistas, ¿no? De la primera entrevista que tuve con vosotros. Cuando llegasteis, no sé por qué estoy aquí, algo que se escucha muy a menudo. No sé qué me ha traído esta escuela, no sé qué es lo que... Y luego cuando pasa el tiempo, y ahora entiendo. Ahora sí entiendo por qué llegué aquí. Llegué aquí para unirme completamente, no para separarme. Llegué para encontrarme en todos y cada uno de mis hermanos como lo que soy. Y que todos ellos me invitaran y me empujaran a ese encuentro profundo, en lo más profundo de mí mismo. Pero al principio uno empieza a lo mejor a sentirse juzgado por tal hermano, cuestionado, atacado, y todo eso forma parte de lo que la fe, la verdadera fe, que es la luz, que es la claridad, va luego eh, deshaciendo. Pero al principio sí, claro, parecen ser pasos en la oscuridad, pero la luz ya nos está llevando a ti. O sea que al final, si vemos la fe no se basa en una explicación que se nos da y que no seamos capaces de corroborar o de comprobar por nosotros mismos. Si la ciencia, por ejemplo, nos dice que el mundo empezó con el Big Bang, podríamos tener fe en la ciencia, pero si nuestra fe se basa en ese testimonio de un científico, es porque no hemos llegado a demostrarlo por nosotros mismos. Así que inicialmente, cuando somos niños, cuando somos pequeños, tenemos como una fuerte necesidad de confirmar que lo que creemos que es así, es verdad que es así. Yo recuerdo que mi padre me decía de pequeño, el señor este del telediario dice la verdad, ¿no? No sé, un día me dijo eso y me lo creí. Y luego decía, pero ¿cómo puedo decir esto si luego ayer le vi que dijo otra cosa? ¿No? Entonces hay una fuerte necesidad, que es lo que llamamos la memoria selectiva, que eso que pienso es verdad. Ahora, con la práctica de la autoinvestigación, ¿qué pasa? Con la práctica de la autoinvestigación y de la autoentrega, podemos obtener la claridad necesaria para ver que lo que Bhagavan nos está enseñando es absolutamente cierto, con respecto a cómo surge el mundo. Porque cuando este ego se eleva, vemos que automáticamente aparecen muchas cosas, vemos y percibimos todo tipo de pensamientos, de fenómenos. Así que la fe se construye sobre una base sólida que está basada en la experiencia. De poner en práctica esta enseñanza. ¿Sí? Ernesto, yo te pregunto algo, pero por ejemplo, yo puedo decir que ahorita escuchando las demás opiniones, yo partía de que el dolor me ha llevado a mí al camino, precisamente en la fe de saber. Desde niña yo tuve el camino religioso, sí, pues nací como católica y mi abuela me llevaba a la iglesia y pues recibí una educación dogmática acerca de la religión y de que era Dios. Obviamente se puede decir que en el camino que la gracia te lleva puede haber un primer inicio de esa fe a través precisamente del dogma, porque por ejemplo a mí lo que me ha llevado y me llevó por ejemplo a creer en la escuela, al comenzar a ver los videos o creer que era un camino para salir de ese infierno personal, era precisamente esa confianza en que Dios, esa fe en que Dios siempre me iba a conducir hacia el mejor bien. ¿Sí? A pesar de que la vida no tuviera las experiencias eh, agradables, sabía que siempre había como esa mano de Dios detrás de las cosas, ¿no? Ese plan divino. Y eso yo Sí. lo recibí de la iglesia precisamente dogmática. Claro. Entonces se puede decir que esa primera empujoncito de lo que puede comenzar como fe en un proceso ya más avanzado, digamos como de alguien que está en la escuela, puede comenzar también en el proceso de esa fe dogmática. Sí, hay muchas formas a través de las cuales podemos iniciarnos en un camino que nos termine conduciendo finalmente al más puro autoconocimiento, ¿no? Entonces, si la ciencia o la religión, ¿no?, nos enseñan, por ejemplo, yo le decía ahora a Ignacio lo de los jesuitas, también estuve en colegio de jesuitas y me creía a pies juntillas lo que me decía el padre Tejera y el hermano Hernández y todos aquellos me lo decían y yo así, ¿no? Y yo decía, pues yo me quiero entregar a Dios y digo, pues mira, tienes que tener fe en lo que no ves, ¿no? Y todo eso al final, ese creer en lo que te dicen, te lleva a investigar. Porque un camino verdadero, el camino espiritual tiene que llevarte a una investigación. Ahora, fíjate cómo Bhagavan
comparte con nosotros su experiencia directa y nos anima a que tengamos la misma experiencia que él tiene. No nos dice, cree en esto, cree en lo otro. Nos dice, mira, todo lo que te cuento y todo lo que leemos, ¿no?, en los versos están siendo como descripciones de una experiencia que él nos dice, yo la tengo, compruébala tú, vívela tú. No solo creas en el texto de lo que estoy poniendo aquí. Así que una vez que empezamos a experimentar lo que Bhagavan quiere que experimentemos, eso hace que nuestra fe en lo que nos dice Bhagavan se vaya haciendo cada vez más y más fuerte. Y podemos experimentar lo que él ha experimentado, lo que él experimenta, porque es nuestra conciencia, porque se experimenta a sí misma, se conoce y se ama a sí misma con una pulsación eterna, constantemente, en la misma medida en la que nos vamos sumergiendo muy dentro de nosotros. Así que, ¿qué es la verdadera fe? La verdadera fe es claridad. ¿Y nuestro principal problema cuál es? Falta de claridad. Falta de claridad que está originada por una falta de un sincero interés en querer ver verdaderamente. El otro día había un vídeo de una chica que te explicaba cómo dejar de utilizar gafas y de cómo recuperar la visión física. Y explicaba una serie de ejercicios y demás que tienen que ver con el interés en querer focalizar adecuadamente. ¿Qué ocurre cuando alguien empieza a perder la visión física, me refiero? Se empieza a convencer de que necesita gafas. Se empieza a convencer de que cada vez va a necesitar una graduación mayor. ¿Verdad o verdad? Digo por los que lleváis gafas, que me estéis escuchando. ¿Verdad? Que la tendencia de este ego es a tratar de ir... Ana ya se las ha quitado. O te la has vuelto a poner. ¿Ves? Otra vez has vuelto a desconfiar de la fe de Bhagavan. La fe de Bhagavan nos dice, no te quites... Que no te veo, no, ¿sabes? Ya, sí, es otro día. Entonces, esta claridad a la que estamos haciendo referencia existe en lo más profundo de nuestro corazón, pero lo que hacemos es ignorarla cada vez que apartamos la atención de ella. Y entonces queremos ver mirando a la oscuridad. Queremos poder atravesar ese pasillo que os decía antes, que de niños vamos a tientas, mirando o poniendo la atención en no veo, no en hay algo que en mí ve, aunque yo aún no sea capaz de reconocerlo, y que en la medida que yo confíe en que esa visión se hará en mí, me llevará a ese profundo encuentro con lo que soy. Entonces, para aumentar la fe en lo que Bhagavan nos está enseñando, es necesario que aumente nuestra claridad interior. Y la única forma de poder aumentar nuestra claridad interior es mirando dentro. ¿Puedo decir algo? Así que, sí, claro. El camino, la fe es el camino hacia el ser. Y en ese camino vamos desmantelando la falsa fe hacia las creencias, ¿verdad? O sea, si me detengo en alguna creencia, empiezo a poner ahí una falsa fe, me quedo ahí. Sí. O sea, es hacia el ser nada más, con total claridad, no sé cómo decirlo. Pero sí. Gracias, hermano. Yo soy tú mismo. Escuela de Sabiduría de la No Dualidad. Grupos de estudio y prácticas de las enseñanzas. Info hola @yosoytumismo.com